La inversión en inmuebles ha sido tradicionalmente la inversión favorita y prioritaria de los españoles. Sin embargo, como ya sabemos, este tipo de inversión presenta diversos problemas. La primera, y muy evidente, son las altas barreras de entrada. No todo el mundo dispone de dinero suficiente para afrontar una inversión de estas características. Y los que ya la tienen no tienen un activo demasiado líquido que digamos. Puedes tardar meses, en caso de necesidad, en vender el inmueble y disponer del dinero que necesitas, lo que puede provocar que la vendas por debajo de su valor de mercado y que obtengas un rendimiento menor al esperado. Luego están aquellos que quieren rentabilizar su inversión sacando el inmueble al mercado de alquiler. Pero esto en España, hoy en día, resulta ser un deporte de alto riesgo. El inquilino puede decir que no puede pagar y tú no podrás hacer nada al respecto puesto que la ley actual le ampara a él. Y, mientras tanto, todos los desperfectos causados por dichos inquilinos en tu propiedad, derramas e impuestos, y otros costes de mantenimiento saldrán de tu bolsillo. Pero, tranquilo, porque el océano está lleno de peces. Con la revolución tecnológica, los inversores estamos de enhorabuena. Las personas que gustan de la inversión bursátil pero no disponen de unos conocimientos demasiado amplios, por ejemplo, ya no tienen que recurrir a costosos e ineficientes fondos de inversión que les propone Pepe, el de la sucursal bancaria de la esquina. Ahora tienen disponibles, a golpe de clic, fondos indexados y fondos cotizados que replican, de manera pasiva, eficiente, barata y amplia, los mejores índices bursátiles y sectoriales del mundo. De la misma manera, y con el mismo objetivo, se popularizó, hace unos años, una nueva forma de inversión que democratiza la inversión inmobiliaria haciéndola asequible a más gente. Nos referimos, por supuesto, al crowdfunding inmobiliario. En el vídeo de hoy veremos de qué se trata. ¿Cuáles son sus pros y sus contras? ¿Qué rendimientos puedes esperar? Y concluiremos con una serie de reflexiones que, quizás te hagan abrir los ojos y veas el mundo de la inversión, en general, de otra manera. Comenzamos. El crowdfunding inmobiliario es un modelo de financiación colectiva que permite a los inversores participar en proyectos inmobiliarios sin necesidad de ser propietarios de grandes cantidades de capital. A través de plataformas online especializadas, los inversores pueden aportar pequeñas cantidades de dinero que, en conjunto, permiten financiar un proyecto inmobiliario, ya sea de compra, rehabilitación o de desarrollo de propiedades. Así, los inversores reciben una rentabilidad a cambio de su inversión, que puede ser fija o variable, dependiendo del rendimiento del proyecto. Los usuarios que deseen invertir en crowdfunding, deben darse de alta en alguna de las diferentes plataformas que existen, transferir algunos fondos, revisar los proyectos que están disponibles, seleccionar a aquellos que más les guste, y hacer la inversión correspondiente. El crowdfunding inmobiliario es la respuesta a una necesidad que surge principalmente debido a las siguientes razones. Tradicionalmente, solo personas con mucho capital podían invertir en el mercado inmobiliario. El crowdfunding permite a cualquier persona participar con cantidades mucho más pequeñas, a menudo desde 10 o 500 euros, lo que abre la puerta a más personas que antes no podían permitírselo. El crowdfunding inmobiliario permite, de esta manera, a los pequeños inversores diversificar su portafolio, algo que antes solo estaba al alcance de los más ricos sin tener que comprometer grandes sumas de dinero en un solo proyecto. Antes, invertir en bienes raíces podía requerir cientos de miles o incluso millones de dólares o euros, dependiendo del tipo de propiedad. El crowdfunding inmobiliario permite que personas con cantidades mucho más pequeñas puedan participar en proyectos de gran escala. Los inversores tienen acceso a proyectos inmobiliarios que, de otra forma, estarían fuera de su alcance, como grandes desarrollos, edificios comerciales o propiedades en mercados internacionales. Las plataformas de crowdfunding inmobiliario, por su parte, aprovechan la tecnología para conectar a los inversores con los desarrolladores de proyectos inmobiliarios y permite un nuevo modelo de negocio que reduce la intermediación tradicional, como agentes o fondos de inversión, lo que permite un proceso de inversión más directo y transparente. Los proyectos inmobiliarios, además,
han ofrecido, históricamente, una rentabilidad relativamente estable, especialmente en comparación con otras clases de activos más volátiles. Esto atrae a inversores que buscan ingresos pasivos y un flujo de caja predecible, algo que no era tan accesible antes de la aparición de este modelo de inversión. La ubicación del proyecto es un factor clave. Los proyectos en mercados inmobiliarios más estables, como los ubicados en los centros de las grandes ciudades o en países con economías fuertes, por ejemplo, tienden a tener un riesgo de impago más bajo, mientras que los proyectos en mercados emergentes o más especulativos pueden tener un riesgo más alto. Por último, el crowdfunding inmobiliario también beneficia a los desarrolladores de proyectos que no tienen acceso fácil a capital de grandes inversores o bancos. El crowdfunding les permite financiar sus proyectos, como rehabilitaciones, desarrollos de nuevas construcciones o incluso la compra de propiedades, gracias a la participación colectiva de muchos pequeños inversores. Estos pequeños inversores, por último, ganan en accesibilidad global. Las plataformas permiten que los inversores de diferentes países participen en proyectos internacionales, lo que elimina las barreras geográficas tradicionales. Seguramente hayas oído hablar también del crowdlending. Aunque tanto el crowdfunding inmobiliario como el crowdlending son formas de financiación colectiva, hay diferencias clave entre ambos modelos. Mientras el crowdfunding inmobiliario, como bien hemos dicho, se centra en proyectos inmobiliarios, como la compra, rehabilitación o construcción de propiedades, el crowdlending es una forma de préstamo colectivo donde los inversores prestan dinero a una empresa o particular para que financien sus proyectos a cambio de recibir el pago de un interés, y los proyectos pueden ser de cualquier tipo, no necesariamente inmobiliarios. Vamos que, por cantidades simbólicas, los usuarios de estas plataformas pueden jugar a ser banqueros. El retorno, pues, consiste básicamente en un interés fijo sobre el capital prestado. Mientras que en el crowdfunding inmobiliario el retorno es típicamente una parte de los beneficios del proyecto, como las ganancias de alquiler o la venta de la propiedad. Por lo que, sobre el papel, el riesgo es más alto, ya que depende del éxito del proyecto inmobiliario, algo que puede verse afectado por fluctuaciones del mercado y problemas ligados a dificultades de construcción como condiciones regulatorias o la solvencia de las promotoras. La inversión en crowdlending, por su parte, aunque también tiene su propio riesgo, está más asociado al incumplimiento del préstamo por parte del prestatario. Por último, el horizonte temporal en el crowdfunding inmobiliario suele ser más largo. Mientras que en el crowdlending, los plazos temporales generalmente son más cortos, con plazos de devolución más rápidos, que pueden ir desde unos pocos meses hasta algunos años. El crecimiento de estos dos modelos de negocio se dio principalmente en los últimos 10 o 15 años, con la popularización de plataformas en Estados Unidos y Europa. La principal ventaja de este modelo de negocio, repetimos, se basa en la accesibilidad de la misma, ya que permite que cualquier persona pueda invertir en el sector inmobiliario sin necesidad de tener grandes sumas de dinero. Los inversores pueden diversificar más su portafolio invirtiendo en varios proyectos inmobiliarios con distintas características como localización o tipo de propiedad. Estos proyectos inmobiliarios pueden ofrecer buenas rentabilidades, con una inversión mínima. Las plataformas online serias, luego haremos hincapié en esto, suelen ofrecer información detallada sobre los proyectos, permitiendo a los inversores evaluar los riesgos y beneficios, y tomar decisiones más informadas y meditadas. Las desventajas del crowdfunding inmobiliario radican, principalmente, en que no eliminan el riesgo intrínseco de la inversión inmobiliaria. Al igual que en el modelo tradicional, los proyectos inmobiliarios pueden enfrentar problemas de desarrollo, regulación o de mercado, lo que puede afectar negativamente el rendimiento de la inversión. Igualmente su liquidez es limitada. A menudo, las inversiones inmobiliarias no son líquidas, lo que significa que los inversores no pueden vender su participación fácilmente. El éxito de la inversión dependerá, en gran medida, del éxito del proyecto inmobiliario en el que se invierte, lo que implica un riesgo de pérdida total si el proyecto fracasa. En lugar de un gran fracaso como podrías obtener mediante la inversión inmobiliaria tradicional, aquí lo que podrías obtener es una gran acumulación de pequeños fracasos. La tasa de impagos en el crowdfunding inmobiliario puede variar significativamente de una plataforma a otra.
Es importante destacar que las plataformas más establecidas y con una buena gestión de riesgos tienden a tener tasas de impagos y de retrasos más bajas. Aunque estos datos pueden cambiar con el tiempo debido a condiciones económicas, como recesiones o crisis en el mercado inmobiliario. Los proyectos de rehabilitación inmobiliaria suelen tener un mayor porcentaje de impagos, ya que dependen de factores como la finalización a tiempo de las obras, la demanda del mercado o la obtención de permisos. Para paliar este problema, algunas plataformas operan con un modelo de buyback o de recompra de préstamos no pagados, lo que reduce el riesgo de impago para los inversores, mientras que aquellas plataformas que no ofrecen esa garantía, tienden a tener un riesgo de impago más alto. Las causas más comunes de los impagos recaen en habituales retrasos en los plazos de construcción o problemas inesperados en la obra que pueden hacer que los proyectos no generen los ingresos esperados a tiempo, cambios derivados de las condiciones del mercado inmobiliario, como una recesión económica, que pueden afectar la demanda de propiedades y que impacta negativamente en los proyectos inmobiliarios, aumentando el riesgo de impago. Mientras que algunos desarrolladores pueden enfrentar dificultades para cubrir los costos operativos o financieros de sus proyectos, lo que puede llevar a retrasos en los pagos a los inversores. Para mitigar este riesgo, puedes invertir en múltiples proyectos a través de diferentes plataformas o tipos de inmuebles, reduciendo el riesgo global de impagos, ya que no dependerás de un solo proyecto. Debes elegir siempre plataformas que ofrecen buyback, aunque sea a costa de perder algo de rentabilidad. E investigar la evolución histórica de la plataforma. Las plataformas con un buen historial de pago y una sólida gestión de riesgos suelen ser más confiables. De esta manera evitarás timos como los de las plataformas Quetzal y Envestio que se largaron con el dinero de los usuarios. Pero antes de contarte esta historia, me gustaría que le dieras un buen like al vídeo, ya que así colaborarás a darle una mayor difusión, compartas, comentes, te suscribas y recuerdes activar la campanita de todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Las plataformas Quetzal y Envestio fueron dos plataformas que operaban en el sector de préstamos y financiación colectiva, tanto en proyectos de inversión en empresas o proyectos inmobiliarios. Ambas plataformas, radicadas en los países bálticos, llegaron a ser populares entre los inversores debido a sus altas tasas de rentabilidad, pero ambas tuvieron problemas serios que resultaron en su cierre. Quetzal era una plataforma estonia de crowdlending que operaba principalmente con proyectos en Europa del Este. La plataforma fue muy popular entre los inversores debido a las altas tasas de retorno medias de un 15% que ofrecía. Pero a finales de 2019, comienzan a surgir señales de problemas financieros en la plataforma debido a investigaciones por lavado de dinero. Los inversores empezaron a notar retrasos en el pago de sus intereses, problemas en los retiros de dinero y, además, los responsables dejaron de emitir cualquier tipo de comunicado. Pronto se descubrió que la plataforma había facilitado inversiones en proyectos y empresas con un historial dudoso. Muchas de estas empresas no tenían la capacidad de cumplir con los pagos, lo que llevó a impagos masivos y a la pérdida de fondos por parte de los inversores. También hubo acusaciones de que Quetzal no había realizado la debida diligencia en la selección de los proyectos. En 2020, la plataforma se cerró oficialmente y los miembros fundadores simplemente se esfumaron. Esto dejó a los inversores sin acceso a sus fondos y con pocas posibilidades de recuperar lo invertido. El caso de Quetzal fue muy mediático y generó preocupación sobre la falta de regulación en el mercado de crowdlending. La quiebra de Quetzal desencadenó un efecto dominó que arrastró otra plataforma muy popular. Envestio era otra plataforma con base en Estonia que operaba principalmente en proyectos de bienes raíces y pequeñas empresas. Ofrecía a los inversores altos rendimientos, muchas veces cercanos a un 20% anual, y se centraba en proyectos inmobiliarios y empresariales en Europa del Este. Debido al problema con Quetzal, a principios de 2020, los inversores de Envestio comenzaron a retirar sus fondos de la plataforma de manera masiva. Envestio suspendió los pagos y dejó de ofrecer la posibilidad de retirar dinero, lo que generó alarmas entre sus usuarios. Previamente habían emitido un comunicado oficial en el que aseguraban que la plataforma era de confianza. Pero poco después Envestio alegó que había problemas de liquidez y que necesitaba tiempo para reestructurar sus operaciones. Sin embargo, muchos inversores comenzaron a sospechar de prácticas fraudulentas,
ya que no se presentaron informes claros sobre los proyectos ni sobre el estado de los fondos. Al igual que con Quetzal, los inversores comenzaron a investigar más a fondo y descubrieron que la plataforma había estado operando con proyectos falsos o fraudulentos. En muchos casos, no había evidencia de que los fondos se hubieran invertido en los proyectos anunciados. A mediados de 2020, Investio dejó de funcionar completamente y los inversores perdieron una parte significativa de su dinero. También desaparecieron los fundadores de la plataforma, lo que agravó la situación. Miles de usuarios se unieron para una demanda común, pero, desafortunadamente, parece casi imposible que algún día puedan recuperar su dinero. Las reflexiones claves que se extraen de esta historia es que las plataformas que prometen retornos muy altos suelen implicar un riesgo considerable. Aún no siendo necesariamente proyectos fraudulentos, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué tipo de perfil de prestatario aceptaría que le cargaran intereses del 12% cuando una entidad bancaria le podría conceder un crédito a una tasa muy inferior? Exacto, un prestatario insolvente. Para más INRI, este sector, como hemos podido comprobar, no siempre está regulado de manera adecuada, lo que deja a los inversores expuestos a plataformas fraudulentas o mal gestionadas. Los inversores deben hacer un esfuerzo por investigar a fondo cualquier plataforma antes de invertir. Asegurarse de que la plataforma tenga un historial sólido y de que haya transparencia en la gestión de los fondos y proyectos. Como reflexión final y, si te gusta la inversión inmobiliaria, quizás podrías optar por la inversión convencional pero centrándote en opciones con menos barreras de entradas como trasteros o plazas de garaje. Por último, me gustaría saber si has invertido en crowdfunding o crowdlending y, si es así, en qué plataformas, y cómo valoras la experiencia, ¿ha sido buena o ha sido mala? Me encantará leerte en los comentarios. Invertir en conocimiento paga el mayor interés y no exige comisión a cambio.